Ellos nos están ayudando a prevenir las enfermedades cardiovasculares, nos están ayudando a prevenir enfermedades cerebrovasculares, nos están ayudando a prevenir un intestino permeable, que es la causa de que se generen muchas alergias en nuestro organismo. Los carbohidratos cumplen 4 funciones principales en nuestro organismo. La primera función que cumplen los carbohidratos es la fuente de energía. Son la principal fuente de energía. El verdadero enemigo que nosotros tenemos es el azúcar. Hoy vamos a hablar de los carbohidratos, el tercer grupo de macronutrientes. Sobre los carbohidratos se ha hablado muchísimo. Son más los mitos que las realidades que hay sobre los carbohidratos, aún en estudio y no muy entendidos por la mayoría de la gente. Y en algunas ocasiones es más de lo que se ha hablado de temor y duda sobre los carbohidratos, acusando a los carbohidratos de que son la causa principal de que la gente se engorde, que son la causa principal de la diabetes, de que son la causa principal de una cantidad de enfermedades, y por eso los carbohidratos, cuando observamos la mayoría de las dietas, vemos que son excluidos. Es raro encontrar una dieta de las clásicas, de las que la gente vuelve moda, que incluya los carbohidratos. Solo las personas que saben de nutrición y dietética incluyen un porcentaje adecuado de carbohidratos en las dietas. Pero la mayoría de las dietas que encontramos en internet y que recomienda la gente excluyen los carbohidratos. De eso vamos a hablar hoy para entender mejor qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Los carbohidratos, como muchos temas, no podemos generalizar. Hay unos carbohidratos que son beneficiosos para nuestra salud y que los requiere nuestro organismo todos los días. Hay otros carbohidratos que no son beneficiosos y que deberíamos evitarlos. Pero realmente los carbohidratos no son nuestros enemigos. Son vitales en el funcionamiento del cuerpo y debemos aprender a usarlos, a conocerlos, a entenderlos cómo funcionan para aprovechar los máximos beneficios que pueden aportar a nuestro organismo. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver las principales 5 fuentes de carbohidratos y qué carbohidratos debemos consumir y qué no consumir. Vamos a conocer la clasificación de los carbohidratos para poderlos entender y vamos a conocer cuál es su funcionamiento en el organismo. El organismo sin carbohidratos va a sentir que está lento, va a tener dificultades de atención, va a tener dificultades en la memoria, va a tener dificultades en su rendimiento cerebral y físico. Por eso es muy importante lo que vamos a escuchar el día de hoy. Los carbohidratos cumplen 4 funciones principales en nuestro organismo. La primera función que cumplen los carbohidratos es la fuente de energía. Son la principal fuente de energía. En otro video hablábamos que cada gramo de carbohidrato nos aporta 4 calorías. Pero ¿cuál es la característica de las calorías de los carbohidratos? En específico de los monosacáridos y disacáridos, que son unas calorías que son de una disposición inmediata que el organismo puede utilizar de manera fácil cuando requerimos una actividad física explosiva o estamos en una actividad muy constante o somos deportistas de alto rendimiento. Ese tipo de carbohidratos es muy importante porque es la primera fuente de calorías que va a consumir el organismo. Consumir calorías de las proteínas metabólicamente es más complejo y consumir calorías de las grasas es todavía aún más complejo. Es como si hiciéramos una comparación y dijéramos que las calorías que vienen de los carbohidratos es como combustible de jet, de avión, y las calorías que consumimos de las proteínas son más gasolinas extra, la gasolina que le echamos de más calidad al carro. Y las grasas son unas calorías de menor calidad para producir energía y es una gasolina como corriente. Eso así podríamos ejemplificar lo que es el concepto de las calorías. La segunda importancia que tienen los carbohidratos en nuestro organismo no es solo que producen la energía, sino el poder de almacenar la energía. La energía la almacenamos en nuestro organismo bajo una forma de carbohidrato que se llama el glucógeno, que es súper importante. Y tenemos depósito de glucógeno en el hígado,
en el cerebro que lo estamos utilizando, y tenemos también a nivel muscular. Ese glucógeno a nivel muscular es fundamental para los deportistas que quieren mejorar su desempeño y que quieren conservar su masa muscular, o en las personas de edad que están perdiendo masa muscular, porque cuando carecemos de este glucógeno hay un consumo de la proteína a nivel muscular y perdemos músculo. Pero cuando utilizamos la energía almacenada como el glucógeno a nivel muscular y hacemos ejercicio, podemos fortalecer y aumentar el tamaño de nuestros músculos porque estamos utilizando las reservas de los carbohidratos y no las reservas calóricas de la proteína. La tercera función muy importante de los carbohidratos es que ellos hacen parte de las estructuras celulares, de la membrana, de una sustancia que llaman la mucina, que la requerimos para formar la mucosa de todos nuestros tejidos, de la nariz, de las conjuntivas, de todo el tracto digestivo. Esa mucosa protege el cuerpo de una cantidad de enfermedades. En el intestino la protege y genera que no haya permeabilidad intestinal. A nivel gástrico, en el tema de la gastritis. Entonces, tener una muy buena mucina en las diferentes mucosas de nuestro organismo, como en la de los genitales también, ayuda a que haya un equilibrio en el pH y en la flora bacteriana. Esa mucina es muy importante. Los carbohidratos intervienen en el proceso de formación de la mucina. La cuarta es de suma importancia, porque es la acción que los carbohidratos tienen en el proceso inmunológico. Los carbohidratos en el proceso inmunológico actúan en el proceso de marcar proteínas. Ellos son como una alerta, como una señalización para que nuestros glóbulos blancos no ataquen esas sustancias del cuerpo. Hemos oído hablar de las enfermedades autoinmunes cuando el organismo, sus defensas nos atacan. Pero cuando hay unos muy buenos marcadores y nuestro organismo los identifica, ese sistema inmune no nos va a atacar. Esa es una de las funciones fundamentales que hace los carbohidratos en el sistema inmune. De esa manera, actúan en la función que llevan a cabo las células T, que son las grandes defensoras del sistema inmune. Ellas tienen un proceso de alerta y van y encadenan o encabezan el proceso de defensa del organismo, y es muy importante porque los carbohidratos ayudan a eso, ayudan como a tener el camino, a delimitar, a mostrarle a ese sistema inmune a dónde debe ir. La quinta es la salud digestiva, porque los carbohidratos, que ahora lo vamos a ver, son dos grandes grupos, tienen unos elementos que son la fibra. Ahorita vamos a detallar un poco más de eso, y parte de esa fibra ayuda a alimentar la microbiota que genera toda la salud intestinal en el colon y evita la permeabilidad del colon para que no haya un intestino permeable. Y la otra fibra, la que no absorbemos, ayuda a hacer un barrido de una serie de sustancias que salen en la materia fecal y que contaminan el cuerpo. Entonces es muy fundamental también en la salud del intestino. Hace muchísimos años, cuando no existía el conocimiento de la ciencia, no hablábamos de la diabetes, no hablábamos de dietas, no hablábamos de una cantidad de conceptos que hoy día manejamos. Sin embargo, había una salud preestablecida, había una dieta variada, donde las personas consumían vegetales, consumían raíces, consumían frutos de una manera natural y equilibrada, sin procesarlos, sin hacer una cantidad de cosas que alteran el funcionamiento de los carbohidratos. Los carbohidratos tienen una función fundamental en el cerebro, no solo como aporte de energía, sino que ayudan también a producir sustancias y participan en la formación de neuropéptidos para una mejor concentración y función cerebral, para que nuestro nivel cognitivo sea muchísimo mejor. Los carbohidratos, como les mencionaba ahorita, están clasificados en dos grandes grupos. El primer grupo es el de los azúcares, y estos azúcares se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Y el otro grupo es el grupo de la fibra, que es fibra soluble, fibra no soluble. Los monosacáridos o disacáridos son aquellos de disposición rápida, que hacen
picos de energía, son cuando necesitamos correr 100 metros, esos son los ideales. Pero si necesitamos correr una maratón, necesitamos unos carbohidratos más complejos cuya liberación de energía sea más lenta. Y en cuanto a la fibra soluble, esa es la que les contaba ahorita, que es la que alimenta la microbiota. Son como los prebióticos, que son los que facilitan la salud intestinal. Y la otra es la fibra no soluble, que es la que nos ayuda a hacer un volumen, que arrastra una cantidad de sustancias tóxicas en nuestro intestino y las cuales debemos eliminar. Vamos a hablar de las 5 fuentes que les mencioné ahorita donde se encuentran los carbohidratos. La primera de ellas son las frutas. ¿Qué característica tienen los carbohidratos de las frutas? Tienen tanto azúcares como fibra. En los azúcares está la fructuosa, pero de una manera natural. Y está la fibra, una soluble y otra insoluble. Pero adicionalmente las frutas, además de aportarnos carbohidratos de ambas variedades, nos están aportando minerales, nos están aportando antioxidantes, que es muy importante porque ayudan a balancear la dieta. Hay un tema que hoy día cada vez la gente tiene más conciencia y es el tema de los jugos. No es ideal tomar jugos. ¿Por qué? Porque cuando licuamos una fruta, le retiramos o le destruimos la fibra. Entonces estamos quitando uno de los beneficios. Pero adicionalmente, ¿qué hacemos? Aumentamos la cantidad de azúcares, monosacáridos o disacáridos disponibles y aumenta el índice glucémico de las frutas. ¿Qué quiere decir esto? Que se aumenta la cantidad de azúcar disponible en sangre y eso tiene un efecto secundario. Se va a aumentar la producción de insulina. Cuando nosotros aumentamos la producción de insulina de manera frecuente, vamos generando una enfermedad metabólica de la que hemos hablado, que es el síndrome metabólico, donde se inflama nuestro organismo y se vuelve un círculo vicioso, donde cada vez producimos más insulina, nos hacemos resistentes a la insulina y vuelven y se hacen picos de insulina. Entonces este círculo vicioso hay que cortarlo y una de las formas como lo podemos cortar es consumiendo las frutas enteras y no haciendo jugos o consumiendo jugos. El verdadero enemigo que nosotros tenemos es el azúcar, porque el azúcar realmente no es un carbohidrato natural. El azúcar que nosotros consumimos en nuestras casas y el que es utilizado en la industria alimentaria es el resultado de un proceso que termina siendo refinado, que es un ultraproceso. La caña de azúcar o la remolacha o las diferentes fuentes de azúcar sufren unos procesos para darnos un monosacárido o un desacárido como la sacarosa, que lo utilizamos de endulzante y que lo utilizamos para hacer postres, que lo utilizamos para hacer panes, que lo utilizamos para hacer galletas. Esto generalmente es el problema. Esto eleva el índice de glucosa en sangre. Es un perfil glicémico o glucémico muy alto y eso es lo que debemos evitar si queremos conservar nuestra salud. Hay que tener cuidado con eso. La segunda fuente de aporte de carbohidratos son los cereales, que además tienen, como la avena, tienen unas fibras solubles muy importantes, como el betaglucano, que ayuda a transportar el LDL de la sangre para eliminarlo por vías biliares y que ayuda a que la flora intestinal se fortalezca, tenga la nutrición adecuada. La tercera fuente de carbohidratos son los llamados pseudocereales, como la quinoa y el amaranto, que son alimentos que no solo tienen carbohidratos de muy buena calidad, porque nos aportan polisacáridos y nos aportan muy buenas especies de fibra, sino que adicionalmente son ricos en proteína, son fuentes de minerales y algunos de ellos tienen también antioxidantes. La cuarta fuente son los tubérculos, como las batatas, como la yuca, como la zanahoria, que son muy buenas fuentes de fibra, aportan también vitaminas como los betacarotenos y son de bajo índice glicémico, por lo que las podemos consumir. ¿Qué es lo ideal de estos carbohidratos? Consumirlos de maneras cocidas o asadas, no fritos. La fritura de los carbohidratos degrada la estructura química
y hay algunos estudios que han reportado que podrían llegar a ser cancerígenos. Entonces, no es solo el carbohidrato, sino la forma como lo consumimos. La quinta fuente son las leguminosas. Ahí tenemos los frijoles, tenemos las lentejas, tenemos la soya. ¿Qué ventaja tienen estas? Que además de aportarnos unas muy buenas fuentes de fibra, también nos aportan proteínas, también nos aportan minerales, también nos aportan aminoácidos y antioxidantes, lo que los hace alimentos muy completos y no solo estamos consumiendo fibra. Sería lo ideal cuando vamos a armar un plato si queremos tener en cuenta lo que hemos venido hablando hoy del tema de los carbohidratos. Tener una muy buena fuente de ellos a partir de vegetales, pero de vegetales que sean altos en fibra, como las leguminosas, como otro tipo de fibra que tienen las legumbres. Y eso va a hacer que no solo estemos consumiendo carbohidratos que aportan calorías, sino que carbohidratos que aportan beneficio para la microbiota y para el tránsito intestinal. Cuando nosotros estamos consumiendo esos carbohidratos que llamamos saludables por su característica de fibra que los conforma, ellos nos están ayudando a prevenir las enfermedades cardiovasculares, nos están ayudando a prevenir enfermedades cerebrovasculares, nos están ayudando a prevenir un intestino permeable, que es la causa de que se generen muchas alergias en nuestro organismo. Y, como lo mencionábamos ahorita, fortalecemos el sistema inmune y se le da un direccionamiento al sistema inmune para que sirvan como marcadores de lo que realmente el cuerpo debe atacar y qué no debe atacar. Ellos nos están ayudando a prevenir las enfermedades cardiovasculares, nos están ayudando a prevenir enfermedades cerebrovasculares, nos están ayudando a prevenir un intestino permeable, que es la causa de que se generen muchas alergias en nuestro organismo. Los carbohidratos cumplen 4 funciones principales en nuestro organismo. La primera función que cumplen los carbohidratos es la fuente de energía. Son la principal fuente de energía. El verdadero enemigo que nosotros tenemos es el azúcar.